nuestro amado grupo de Instituto Bíblico les enviamos un abrazo. Estamos ya en la hora 13 de nuestro curso, que es Técnicas de Enseñanza. Vamos a ver el material que ya tenemos en nuestra mano para revisar esta parte de lo que tenemos como nuestro curso de Educación Cristiana. Dice Técnicas de Enseñanza, número 1, definición. Las técnicas de enseñanza son, inciso A, procedimientos, hacer coincidir planes y actividades para lograr el aprendizaje de nuestros discípulos. Entonces es una parte, por supuesto, muy propia de la enseñanza formal, pero vamos a usar en la iglesia también con diferentes grupos técnicas de enseñanza, y la intención de estas es hacer coincidir los planes y las actividades. O sea, que la enseñanza no sea improvisada, que no sea algo no planeado, sino que tengamos perfectamente planeado lo que queremos enseñar y cómo lo queremos enseñar. Por eso hacemos coincidir planes y actividades. O sea, el plan va de acuerdo con la actividad y la actividad depende del plan que tenemos. Y de esta manera logramos un buen aprendizaje, porque es la meta que tenemos como iglesia, que cada discípulo aprenda lo que necesitamos compartir de la palabra de Dios. También las técnicas lo dividimos en 3 partes, además de procedimientos. Inciso B dice métodos. Para lograr una enseñanza ordenada y sistemática, se refiere a una forma de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces también vamos a usar metodología, una metodología básica en nuestro caso, pero sí necesitamos tener muy claro cómo enseñamos para poder lograr lo que nosotros queremos con nuestros alumnos. Entonces dice aquí que es una enseñanza ordenada y sistemática. Es importante la palabra ordenada y sistemática porque realmente necesitamos un orden en lo que estamos enseñando, los temas que queremos compartir, las doctrinas que queremos llevar a cabo, y también de una manera sistemática, o sea, una manera muy planeada. Y de esta manera desarrollamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es el objetivo de las técnicas de enseñanza. Tenemos 3 incisos. 1, impartir los conocimientos básicos necesarios. 2, plantear y lograr conductas. Y 3, lograr habilidades. Entonces tenemos aquí como parte de nuestro reto de la enseñanza, dar conocimientos básicos necesarios. O sea, realmente, ¿qué es lo que queremos enseñar como mínimo en nuestro grupo? Claro que cada grupo tiene una dinámica, hay quienes tienen una aportación, hay grupos que a veces no aportan mucho, es muy diverso esto, pero sí tenemos que dar lo básico necesario. O sea, realmente en el plan que tenemos de clase, sea en escuela dominical, en grupos de damas, varones o jóvenes o instituto bíblico, siempre vamos a tener un plan básico necesario. Y plantear y lograr conductas. Recordamos que sí, como parte de la educación cristiana es que el carácter de Jesús se forma en nosotros, queremos también lograr conductas. Muchas veces queremos tener conductas adecuadas a la palabra de Dios, de obediencia a Dios y su palabra, y también conductas más adecuadas como cristianos. Y también dice punto 3, lograr habilidades. Desde todos los grupos logramos algunas habilidades. Esto es algo muy sorprendente, pero desde el nivel de cuna empezamos a notar algunas habilidades en las niñas y niños que tienen una socialización, que tienen una integración en el proceso. Y de ahí cada uno de los grupos que tenemos en la iglesia vamos logrando habilidades. Necesitamos tomar algunas herramientas de aprendizaje básico. Punto 2, tenemos descripción de las técnicas de enseñanza. Las hemos dividido en varios grupos. Tenemos al menos aquí 8 grupos de cómo dividimos las técnicas de enseñanza. Y tenemos que ser aquí muy claros de que hay mucho material de educación cristiana, también de técnicas de enseñanza, porque hay una diversidad de opiniones. Hay muchos educadores profesionales y también en la iglesia tenemos gente que está dedicado a la educación y tenemos pues mucha división de cómo son las técnicas. Nosotros hemos dividido básicamente en la dinámica de esa técnica que hacemos para poder tener una separación de diversas técnicas para que no caigamos solamente en una o 2 técnicas o repitamos una técnica de manera constante. La primera parte le pusimos el maestro expone. Inciso A es conferencia, presentar un tema completo. Recordamos que parte de la enseñanza de los maestros exponemos, no siempre. Hay parte en la que los alumnos exponen según sus edades, los que tienen ya las habilidades, o invitamos a otras personas a exponer. Pero cuando nosotros como maestros estamos dando el tema principalmente, se llama una conferencia. Esta técnica es muy usual, es muy común en los grupos,
pero también tenemos que combinarla con otras para que tengamos una diversidad de la enseñanza. Inciso B, expositiva, transmitir conocimientos de manera ordenada. Entonces recordamos que la palabra expositiva se usa mucho en la predicación. En homilética, la predicación expositiva es ir párrafo por párrafo o capítulo por capítulo, predicando toda la palabra de Dios. Y en este caso, al dar una clase bíblica del nivel que sea, tenemos también una exposición. Es en cierta forma una conferencia también, pero como conferencia tenemos que transmitir los conocimientos de manera ordenada. Aquí tiene mucho la importancia de que la planeación de la enseñanza traiga ya algo el maestro siempre por escrito. O ahora tenemos en computadoras, en memorias, tenemos ya lo básico que queremos exponer para que no seamos desordenados. Porque hay ocasiones en que por la emoción de un tema o porque hay algún interés en el grupo, en alguna parte del tema, nos podemos pues solamente enfocar en esa parte. Pero tenemos entonces siempre que transmitir todo lo que necesitamos para esa sesión, para esa clase preparada, para esa clase planeada. Entonces, dictado, una técnica muy sencilla en la que el maestro presenta la clase y los estudiantes toman nota. Recordamos que el dictado es muy común y es muy útil porque damos lo básico que los alumnos tienen que saber y ellos lo escriben, pero también es una técnica un poquito monótona. No solamente tendríamos que hacer dictado en una lección ya pues hablando de adolescentes o jóvenes y de ahí en adelante, porque es muy aburrido que nos dicten, pero el dictado puede ser una parte de la clase, dar lo más importante, lo más relevante, y bueno, ahí también tanto el maestro tiene ordenado ya lo que quiere exponer y los alumnos toman nota. Tomar nota siempre será parte de lo que se hace como proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque hoy con la tecnología que se usa tenemos una diversidad de formas de aprender, pero realmente aún así el dictado puede usarse y nada más reiteramos, que no sea toda una hora de dictado o muchas horas de dictado, porque eso sí se hace muy monótona la clase. De lección dirigida es realizar una sesión limitada de enseñanza. La lección dirigida es tomar un tema básico para poderlo compartir con el grupo. Y de esta manera tenemos una sesión limitada, se llama, porque hay ocasiones en que pensamos que la enseñanza puede ser tan abierta que demos el tema que queramos o el tema llegue hasta donde el grupo quiera. Y ese es un enfoque para ciertos grupos, pero finalmente nosotros queremos una lección dirigida con una enseñanza limitada. No podemos exponer todo el tema en una sesión. Imagina, hay temas tan diversos o tan extensos que no podríamos hacerlos en media hora, en una hora, ni siquiera en varias horas. Por eso necesitamos entonces la lección dirigida para decir, bueno, la parte que tenemos hoy que compartir del tema es esto y ya en otra ocasión se va a dar otros tópicos, otros parte del tema o hay una planeación por eso. De manera muy organizada en las iglesias, incluso hasta en la escuela dominical, tenemos planeada la enseñanza para un año, por ejemplo. Y esa enseñanza se va dosificando, se va dando y de manera completa se cubre el objetivo. Pero nosotros tenemos mucho la tentación a abarcar mucho un tema o abarcarlo todo y no siempre se puede. No siempre se puede y de hecho no siempre es recomendable hacerlo. Tenemos una segunda división. Además de la primera, que es el maestro expone, la segunda división es los discípulos participan. O sea, nosotros queremos que los alumnos también aporten algo a la clase. Eso es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Inciso A, la técnica se llama socrática. Utilizar preguntas para enmarcar los puntos principales de una lección. Recordamos desde Sócrates, el filósofo, que tenía esa forma de enseñar donde hacía preguntas abiertas y según lo que la gente le contestaba. Imagínense el tiempo que tiene esta técnica y había entonces un interés, ya él podía, pues con la exposición que tenía o el conocimiento que tenía, dar una manera completa de la enseñanza, pero nosotros hoy usamos también esto como preguntas. Hacemos preguntas para que los puntos principales se vayan enfocando. ¿Qué preguntas tenemos sobre ese libro, sobre esa doctrina, sobre ese personaje, sobre lo que dice la palabra de Dios? Y esas preguntas son inductivas, nos van a hacer que el grupo trate de participar. Y sobre tenemos la técnica de pregunta-respuesta, realizar preguntas específicas que al ser respondidas por los discípulos cubren el tema a exponer. Es muy parecida a la socrática. De hecho, son muy parecidas, pero en este caso hay una pregunta y una respuesta que tiene que darse para poder continuar. Primero una pregunta y su respuesta y después las demás preguntas y las respuestas. De manera que al ser respondidas cubren el tema. Entonces nosotros tenemos esa parte de las preguntas, hay que pensarlas. No siempre se improvisa, a veces podemos improvisar algunas preguntas, pero es mejor que tengamos planeadas ya las preguntas que queremos hacer para que el grupo pueda exponer y cuando ellos exponen, bueno, se cubre parte de lo que queremos que ellos aprendan. Hizo conferencia interrumpida.
El maestro expone un tema, pero los estudiantes pueden plantear preguntas o inquietudes. En este caso sí se dice cuando estamos en una conferencia interrumpida que los alumnos pueden levantar la mano para interrumpir lo que estamos exponiendo y preguntar o ahondar o no estar de acuerdo con algo. Y esa conferencia es perfectamente válida, es interrumpida por eso y la intención es que las preguntas o inquietudes se respondan en ese momento, pero es una dinámica. Ninguna de las técnicas es, digamos, más importante o tiene que ser dada en más ocasiones, es una diversidad de técnicas, las que tenemos que usar con los grupos para que podamos todos aprender. Hizo de discusión, plantear puntos de vista sobre el tema de la elección. Hay ocasiones en que la discusión también nos lleva a observar lo que realmente creemos en la palabra de Dios. Ya estas técnicas, por supuesto, van desde adolescentes hasta tercera edad, todos los grupos que ya están totalmente como gente con escuela básica y tenemos entonces preguntas que hacerles. Y estas discusiones que se hacen nos llevan a que la gente pueda también exponer puntos de vista distintos. Nada más que como moderadores tratemos de que la discusión no sea muy desagradable ni tampoco sea exagerada, pero sí podemos discutir lo que estamos pensando de un tema y esto es muy emocionante. Hay gente a la que le gusta mucho defender un punto de vista y tratemos de llegar a un punto de vista global para la iglesia, porque los temas pueden ser con diversas opiniones o por diversas perspectivas de la gente y sin embargo decimos, bueno, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es esto. Al final de ya la discusión, los puntos de vista, no podemos ponderar mucho quién acertó o quién no acertó en las respuestas, pero ya con la conclusión que estamos dando, el grupo se da cuenta de que la discusión tuvo un objetivo. Y aunque a veces que no estamos de acuerdo en todo, la discusión da dinámica y nos lleva a analizar algunos puntos de vista que incluso a veces los maestros no hemos pensado. Hay ocasiones en que no hemos planteado este tipo de inquietudes. División 3 de técnicas de enseñanza es enfocadas en los estudiantes. Inciso A, informe, investigación. Cada estudiante utiliza medios bibliográficos para incrementar el conocimiento de un tema específico. Esto es muy típico que se dé un informe de una investigación. Se da un tema y los alumnos investigan. Ahora hay muchas fuentes de investigación, muy diversas, algunas muy buenas. Y bueno, pueden investigar el tema. Dice medios bibliográficos, pero ahora son medios incluso electrónicos. Tenemos medios electrónicos para investigar algún tema y bueno, con la investigación los alumnos muestran su interés y pueden aportar algún material adicional al que incluso ya tenemos nosotros como maestros planteado en este curso. Y sobre narración, realizar un relato de manera oral o escrita. Aquí tenemos entonces estudiantes que nos narran una parte de la lección o una doctrina o un tema y hay algunos que son muy buenos para relatar alguna parte del curso, puede ser por escrito o puede ser espontáneo. La narración siempre hay gente que tiene habilidad para de manera con algo ya escrito, con algún manuscrito o a veces improvisando, pero esto nos lleva a una parte de la lección y esa narración puede ser parte de la lección que queremos dar. Y eso es memorización. Lograr el aprendizaje por medio de repetición. La memorización es el principio más elemental del aprendizaje, no complementa todo, pero sí es lo básico para que la gente, bueno, por medio de repetición pueden memorizar algunos textos, algunos puntos, algunas doctrinas y esto nos ayuda para que veamos hacia dónde queremos llegar con la enseñanza. Otra vez, las técnicas siempre son diversas, no nada más con pura memorización haríamos un grupo muy aburrido, una técnica muy monótona, pero sí como parte de lo que queremos dar, la memorización está ahí. Eso de entrevistas, presentar preguntas específicas a algunas personas para identificar su conocimiento u opinión. Entonces, las entrevistas son muy buenas porque tenemos la novedad de que vamos a preguntarle algo a una persona que nos puede aportar un conocimiento a la lección que queremos tener ahí. Entonces, este conocimiento o esta opinión puede ser muy enriquecedor para la clase. Podemos hacer entrevistas de manera improvisada, de manera un poquito coloquial, pero también podemos planearlas. Podemos tener gente que conoce del tema o en la iglesia o en el medio en el que estamos. Hay gente que tiene mucha experiencia, que tiene realmente un conocimiento más amplio que el que tenemos la mayoría y entonces le podemos hacer alguna entrevista. También las entrevistas tienen algunas preguntas planeadas. Las preguntas pueden ser planeadas y de esa manera está un poquito más enfocada la clase. Pero bueno, podemos preguntar el conocimiento u opinión de una persona y bueno, tenemos la bendición de que hay una diversidad de capacidades en la iglesia o profesiones o niveles de estudio o papeles. Tenemos padres, hijos, abuelos, tenemos jóvenes y adultos, ancianos. Bueno, toda la gente puede presentar una opinión y le hacemos una entrevista.
Y esos cuestionarios para lograr aprendizaje presentando preguntas específicas. Entonces, nosotros queremos ya traer las preguntas por escrito. En este caso, ya las tenemos ahí el cuestionario y el grupo las va respondiendo. Podemos responderla ahí en el grupo o dejarlo como una tarea. En el caso del Instituto Bíblico, pues dejamos en ocasiones tareas ya por escrito con preguntas o de manera activa en la clase se pueden presentar las preguntas sobre el cuestionario y lo vamos respondiendo. O lo responden los alumnos y lo entregan como una tarea más del curso o lo hacemos global y lo hacemos abierto para que todos escuchemos las opiniones de los demás. Inciso F, elaborar cartas o periódicos. Los estudiantes utilizan material impreso para ilustrar el tema de la sesión. Bueno, los típicos periódicos murales, que eran muy clásicos hace algunos años, hoy se ha modificado mucho con las técnicas que tenemos hoy de comunicación, pero esas cartas o periódicos se pueden seguir elaborando. Y hay gente igual que tiene mucho talento para escribir o para compilar buen material, y esas cartas o periódicos nos pueden llevar a presentar un tema. Siempre en la iglesia, aún con la novedad que tenemos de lo electrónico, el presentar algo por impreso puede dar una ilustración de la clase. Y a veces queda ahí por algún tiempo para que la gente siga observando lo que investigamos o lo que planteamos. Eso G, escritura creativa. Los discípulos realizan una presentación por escrito y no utilizan en las características de la literatura el periodismo o escritos técnicos. Entonces, la escritura creativa es que ellos escriban de manera libre sobre un tema, sobre una doctrina, sobre algún material que queremos allí y de esa manera ellos lo pueden tener. Posiblemente para esta escritura creativa tenemos previamente alguna información en el grupo o en materiales bibliográficos o en las fuentes que ellos se tienen de investigación, pero entonces eso es creativo, de manera que no estamos haciendo nada forzado, sino que lo podemos hacer de una manera totalmente improvisada. Ya en grupos más especializados puede hacerse algo como literatura. Como dice aquí, la literatura, algo que ya está escrito, algo que está en algún material impreso, parte del periodismo. Hay gente que tiene mucha habilidad o que tenemos tanto material con los periodistas, con la gente que es experta en esto, o escritos técnicos. Otra vez, técnicas de investigación para que podamos tener una compilación de material, pero eso sería a un nivel un poquito más elevado. Sin embargo, las dos partes pueden funcionar y en este caso nos quedamos nada más con la escritura creativa, que podemos escribir libremente sobre un tema. Y punto 4, las técnicas que consisten en formar equipos de trabajo. Los equipos siempre nos van a dar la capacidad de interactuar y de aportar y de hacer un todo de las diferentes partes que nosotros hacemos como parte de un grupo. Inciso A, diálogos simultáneos. Los estudiantes hablan sobre el tema en el día en grupos de 2 personas. Entonces, estos diálogos, así como se dice, están 2 personas platicando sobre un tema porque de esa manera se enriquece. Otra vez decimos diferentes opiniones o diferentes capacidades o tiempo en la iglesia y tenemos ahí entonces una integración un poquito más. Pero esos diálogos son simultáneos, tenemos al grupo trabajando de esta manera. Nada más recomendamos que sea un poquito en voz baja para que los demás grupos podamos tener, porque hay grupos en la iglesia pequeños de pocos, en este caso se llaman vinas también, pero también cuando hay grupos muy grandes tenemos una cantidad de gente que tenemos que dividir claramente el espacio para que no interrumpamos a otras personas. Pero grupos de 2 personas se llama así, diálogos simultáneos. Y suben triadas, equipos de trabajo formados por 3 estudiantes. Entonces estos grupos de 3 personas también por un tema o para enriquecer el tema o para tener una ampliación del tema, formamos al grupo divididos en equipos de 3 personas. Y es la misma dinámica. Investigan, aportan, entregan un trabajo por escrito y están aportando algo a la clase. Y otra vez, si hay grupos muy grandes, tendríamos que planificar muy bien cómo dividimos, si pueden ser binas o pueden ser triadas. Porque también hay cuartetos. En este caso, dice en grupos de 4 personas, los discípulos desarrollan el tema planteado. También es muy bueno, ya en un cuarteto, 4 personas tienen ya una aportación un poquito más formal o más amplia y también pueden estar desarrollando el tema planteado y bueno, lo están investigando o por escrito lo entregan como tarea. O hay ocasiones en que los diálogos, triadas o cuartetos, incluso hay, claro, grupos de 5, de 6 personas, pero es un poquito más difícil de manejar. Y luego exponen lo que ellos investigaron y de esa manera nos enriquece como grupo lo que todos podemos aportar. Hizo de exposición de microenseñanza. 5 estudiantes reconocen el tema de la sesión, cada uno le asignan 5 minutos para exponer. Este tema es técnica, es muy interesante. Hay, de hecho, otras un poquito más técnicas también. Pero una microenseñanza es que demos el tema en pocos minutos. Esto nos enriquece mucho porque hacemos la habilidad de no siempre disponer de mucho tiempo.
sino que en este caso, imagínese usted, 5 estudiantes toman 5 minutos para exponer, o sea, exponen en 25 minutos. Esto nos da un poquito de disciplina de exponer con el tiempo que nos están dando. En este caso es una pequeña parte de la clase, 5 minutos, o del tema. Pero si somos 5 personas, cada uno con 5 minutos, entre los 5 compilamos un tema completo. Entonces, este tipo de técnicas es muy interesante porque, número 1, nos hace aprovechar bien el tiempo. Número 2, no pasarnos el tiempo que nos están dando. Y número 3, integrar todo como parte de un equipo. Y decimos, esto es muy bueno porque de manera muy ordenada hay una disciplina. Incluso puede ser el maestro o alguien del grupo que les mida su tiempo y diga ya, son otros 5 minutos. Y esto nos ayuda mucho para estar planeando bien la enseñanza. Por eso decimos, a veces trabajamos enfrente de un reloj. El reloj está allí para que trabajemos y midamos el tiempo que estamos usando para exponer. Y esto pues le va a dar una riqueza, ¿no? 25 minutos en este caso de microenseñanza, el tema se expone, 5 personas y bueno, cada uno aporta algo y nos ayuda a integrar. Y eso, panel, un grupo expone un tema dialogando en aproximadamente 60 minutos. Entonces el panel es un grupo, se le llama también a veces de expertos, de manera formal o de manera informal. No siempre son expertos, hay ocasiones en que sí tenemos personas que son expertas en temas y eso nos ayuda, pero todos podemos ser parte del grupo que da en este caso el panel y estas personas dialogan en 60 minutos, o sea, ellos platican. El grupo que está exponiendo platica y ellos en una hora exponen el tema. Tanto el maestro como moderador, en este caso, no participa o el resto del grupo nada más está escuchando. Y esto nos ayuda a tener la disciplina de que no siempre nos toca exponer. Hay ocasiones en que nos toca nada más hacer caso de lo que otros están haciendo, escucharles y bueno, los maestros no siempre moderamos. Hay ocasiones en que sí se requiere moderación, es otra técnica, pero también podemos nada más estar ahí observando lo que se expone. Igual en 60 minutos se da la clase completa. Nada más espera que las personas que exponen midan su tiempo y que las personas calculen lo que tienen que dar y de esa manera nosotros tenemos pues una clase de panel. Y su F-foro, el maestro no expone su opinión mientras un grupo discute el tema. Entonces es muy parecido al panel, pero en este caso el grupo experto discute sobre el tema y como los maestros no participamos, lo que estamos haciendo es incentivar que otros participen. Y esto nos da un poquito de dinámica a la clase porque no siempre los maestros estamos exponiendo. Y de esta manera el grupo también se responsabiliza y puede tener el tema de manera completa. Eso G, mesa redonda. Presentación de diversos puntos de vista con la ayuda de un moderador. En este caso, una mesa redonda, los maestros o una persona que está al frente del grupo que designamos es como moderador. Está pidiendo que se mida el tiempo o que participe otra persona o está invitando a que todos participemos, pero se presentan diversos puntos de vista. Es interesante porque en la mesa redonda no siempre tenemos el mismo punto de vista. Otra vez, tenemos que llegar a un punto de vista basados en la palabra de Dios y con la palabra de Dios crecemos. Pero hay opiniones que la gente puede dar y nosotros tenemos entonces como moderadores nada más escuchamos y tratamos de que el grupo pues no salga del orden y otra vez se mide con tiempo. Se puede medir con tiempo para que lleguemos a una mesa redonda. El simposio es un grupo de expertos presentan el tema relacionado con su especialidad. Entonces, en este caso, el simposio sí se presentan personas que se llaman expertos o muy conocedores del tema y finalmente los invitamos para que ellos nos den parte de lo que en su tema ellos son expertos y de esa manera este grupo enriquece al grupo. Este grupo de expertos enriquece a la clase, a todos nuestros estudiantes y bueno, todos aprendemos de gente que es realmente experta en lo que conoce. Inciso 5, utilización de arte. Ya pasamos los equipos de trabajo. Hay varias formas de técnicas que se usan, pero esta nos da una idea para que podamos completar, decimos, en grupos que ya participan, para que puedan integrarse en esa aportación. Utilización de arte. El arte siempre es muy atractivo y puede ser muy enriquecedor. Tenemos aquí varios incisos. Inciso A, club de lectura. Un grupo realiza lecturas significativas o complementarias para el curso. Entonces, el leer en el grupo parte de lo que es el tema o complementando el tema es una técnica muy novedosa porque no nada más es lo que tenemos ya por escrito o no es lo que tenemos planteado en el grupo, sino que son lecturas complementarias. Pueden ser lecturas de autores que nosotros conocemos en Cristo o recomendamos alguna lectura o alguna presentación de alguien y esto nos ayuda a enriquecer el tema. Entonces, este club de lectura nos da un incentivo para seguir leyendo.
Otra vez, aunque hoy hay tanta tecnología para la enseñanza y en todo lo que se hace, las lecturas son muy, muy importantes y alguien puede leer a un autor o puede investigar a ciertos autores y al llegar al grupo nos puede enriquecer mucho, porque no todos conocemos a todos los autores, por supuesto, ¿no? Entonces va a ser muy enriquecedor. Y sobre pintura, implementar con el grupo actividades en las que los discípulos presentan dibujos y uso de color. Bueno, hay personas que tienen mucha habilidad para la pintura. A lo mejor en el grupo podemos detectar a los que tienen habilidad para repartirlos en varios equipos de trabajo o de exposición, pero hay un enriquecimiento cuando lo pintamos. Esto lo usamos mucho con los niños también, cuando empiezan a pintar o a dibujar, a iluminar, pero también se puede usar con adultos o jóvenes o con ancianos. Las personas podemos iluminar o podemos presentar ahí el tema o parte del tema con esta actividad de arte. Y eso es modelar, representación de personajes o paisajes bíblicos con material moldeable. Aquí tenemos una riqueza muy grande porque hay gente que a mí le gusta mucho modelar. Le gusta la plastilina, le gustan ahora diversas pastas que se usan para dar una clase o para presentar un tema. Esto nos ayuda porque también dejamos ahí como un testimonio de la clase que se dio, el tema que se hizo o el material que se hizo. Hay algunas iglesias que incluso tienen ya el material allí que se modeló, que se pintó como parte de su equipo de trabajo para otras futuras ocasiones. Esto va a ser importante porque el material que usamos en una clase se puede usar en otra. Y entonces eso es muy, muy bueno para nosotros, pero también estamos incentivando que hay una actividad que da como una cese de la atención de una clase, de un tema, de un asunto doctrinal y pues estamos con estas técnicas de arte y el estar modelando nos da un descanso y nos da una aportación también allí. Y por supuesto hay muchos más, tanto algunos que hacen maquetas, que hacen algún otro tipo de presentaciones y eso nos va a dar una riqueza en la enseñanza. Presentación de poesías, hizo de realizar presentaciones mediante composición. Entonces, otra vez las poesías, ya tenemos muchas poesías que algunos conocemos, son conocidas por grupos cristianos, pero también algunos en la iglesia tienen un carácter poético y nos pueden presentar una poesía, una composición y esa composición nos lleva a enriquecer el tema. No vamos a desviarnos de la palabra de Dios, pero si estas composiciones nos ayudan para enriquecer con base en la palabra de Dios. Y esto nos va a dar un poquito de riqueza. Hay gente que sí tiene una pues capacidad de escribir como poeta, ¿no? Y eso enriquece los testimonios y los talentos que tenemos en la iglesia. Y sobre drama, hacer presentaciones mediante actuación. Es posible respaldar con música y escenas grabadas. Todos hemos visto los dramas en la iglesia, algunos muy bien realizados. Entonces, estas presentaciones pueden ser parte también en una clase bíblica. Un drama para poder complementar un tema o la terminación de un tema o para enriquecer un tema y siempre nos dará una diversidad, ¿no? Y hay gente a la que le encanta también la actuación o le gustan mucho ahora que hacen presentaciones con tanta tecnología. Bueno, entonces la actuación va a ser parte muy buena. Son arte por eso y también es posible con música y escenas grabadas respaldar lo que estamos presentando, porque no siempre se puede hacer con una actuación, sino la música, que ahora tenemos grabada mucha música y todo esto, y pueden tener un enriquecimiento y escenas grabadas. Ahora que también se usan los cañones y que se usa la presentación con computadoras, esto enriquece mucho. Y a la tecnología que le da como un gran valor a la generación actual, porque en todos lados tienen tecnología. En la iglesia no nos podemos quedar atrás, también utilizando con manera prudente, de manera medida, la tecnología puede ser de una gran ayuda, por supuesto. Y eso debe representar un personaje bíblico. Los discípulos investigan aspectos relevantes de personas cuyas vidas están descritas en la palabra de Dios. Entonces, presentar a un personaje bíblico los hace investigar. Hay muchas personas que han representado a Moisés, a Daniel, a los padres de Jesús, María y José, o diversos personajes, a Pablo, por ejemplo, y esto les da un interés porque otra vez es investigar. Todas las técnicas de arte incentivan porque interesan. Y la idea es que el interés nos lleve a investigar y presentar entonces de una manera atractiva. Incluso hay quienes, bueno, tienen un vestuario muy lindo, ¿verdad? Lo hacen muy bien, se dedican con esto y realmente esta representación del personaje, incluso a veces le hacemos una entrevista al personaje bíblico. Ahí mezclamos dos técnicas, el arte con la representación y la entrevista, que es una técnica de investigación también. Y bueno, vemos ahí con base en la palabra de Dios y todos nos interesamos. No nada más el personaje o quien entrevista o quienes presentan a estos personajes, sino todo el grupo nos interesamos y queremos enriquecer y podemos aprender todos un poquito más de lo que dice la palabra de una manera atractiva. Las técnicas de música, tenemos tres. Canto, preparar alabanzas con respaldo de la presentación del tema de la sesión. Hay personas que tienen la habilidad de cantar y bueno, con el canto o con este talento, este don, nos ayudan.
a presentar un tema y enriquece mucho. Y bueno, otra vez le damos aparte a la belleza que tiene el arte para que también nos ayude a enriquecer el tema que queremos presentar. 2, tocar instrumentos. Los discípulos que saben interpretar música ayudan en la realización de la clase. Entonces también hay ocasiones en que esos instrumentos o ese grupo musical o ese instrumento o varios instrumentos nos vienen a enriquecer en la clase. Y de veras que tiene una gran riqueza porque pues estamos como reafirmando lo que ya conocemos y ahora con esta técnica de arte. Hizo 3, composición. Pedirle al grupo una presentación original. Entonces, igual, la composición, empezamos a decir, bueno, ya tuvimos el tema, el personaje, la doctrina, quien quiere dar como un resumen, pero de manera poética, una composición, y esto nos ayuda a presentar el tema de manera muy especial. Hizo H, cambio de papeles. Los estudiantes presentan a otras personas para evidenciar aciertos o errores en nuestro carácter. El cambio de papeles es representar a otra persona. Y representar a otra persona hace que nosotros exactamente incentivemos lo que dice aquí, los errores o los aciertos del carácter, y estamos representando a otra persona. Y esto nos ayuda a tratar de corregir. Pueden ser personajes bíblicos, errores que tuvimos en la palabra de Dios, mujeres u hombres de Dios en la Biblia que, bueno, tienen aciertos y errores y cómo nosotros invertimos esos papeles, pero también puede ser entre nosotros mismos. Hay ocasiones en que representamos invertir los papeles de padres a hijos, por ejemplo, el papá hace el papel del hijo, el hijo hace el papel del papá y entonces como que interactúan y ahí vemos cómo nos portamos, papás e hijos, y es muy, muy divertido, ¿no? Siempre con respeto, con creatividad, pero sí puede ser una forma muy atractiva de presentar el tema. Inciso I, encuentro con la prensa, una representación en la que se realiza una supuesta entrevista a personajes bíblicos o contemporáneos. Entonces, este encuentro con la prensa exactamente es una entrevista con supuestamente alguien de prensa, pero pueden ser personajes bíblicos o contemporáneos. Si hiciéramos un encuentro con la prensa a cualquier personaje de la Biblia, nos enriquece, porque el que hace el papel del personaje tiene que investigar muy bien. Por eso estas técnicas como que incentivan la investigación. No nada más es la presentación, sino la belleza que tiene el arte. Y en este caso, a la persona que representa a un personaje bíblico o un personaje de tiempo contemporáneo, entonces tiene que investigar mucho para poder responder. Y también los que están entrevistando tienen que investigar para poder hacer las preguntas pertinentes y se hace mucha la riqueza, ¿no? Se enriquece mucho el conocimiento con esto. Entonces, las técnicas de arte nos enriquecen y bueno, la belleza del arte nos da pues como un incentivo en este proceso. Hizo 6, técnicas de diversión. Inciso A, juego didáctico. Tenemos otras técnicas aquí. Programar actividades de integración para cumplir uno o varios objetivos del curso. Entonces, este se llama juego didáctico así porque es un juego, pero tiene un propósito didáctico. Son programas de integración para cumplir varios de los objetivos del curso. Podemos jugar de manera didáctica para que tengamos allí, bueno, pues en cualquiera de los recursos que tenemos para hacer como una especie de juego, ¿no? Vamos a representar, puede ser con algún tipo de material impreso ya. Hay algunos programas también que se tienen o algún material que se tiene para tener preguntas sobre la palabra de Dios o preguntas y respuestas que ya están muy planeadas allí. Hay algunas personas que han hecho este tipo de material y bueno, se tienen las preguntas y se puede jugar o se pueden intercambiar o se puede integrar de manera de juego para que podamos nosotros enriquecer la clase. Esta puede ser una gran técnica incluso en grupos de niños, porque a los niños les encanta el juego. Entonces puede ser una parte de la clase, pero no nada más para ellos. Los demás grupos también podemos con un juego didáctico tener una forma, pues digamos, creativa para poder enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Inciso B, utilizar material impreso. Dirigir al grupo para realizar una presentación creativa tomando como ayuda visual revistas o parte de artículos. Entonces, estos materiales impresos otra vez nos pueden llevar a una técnica de versión porque hacemos recortes o hacemos presentaciones, aunque hoy tenemos materiales de veras verdaderamente muy valiosos. Tenemos entonces una presentación de materiales impresos para dar una riqueza a la clase que estamos compartiendo. Y otra vez hay quienes traen muy buen material, lo recortamos o en la misma clase recortamos e integramos o hacemos periódico, pues un periódico mural, pues una presentación o nada más ahí cada quien en sus mesas de trabajo presentan lo que trajeron y los ponen con los demás y eso nos enriquece mucho. Inciso C, realizar actividades agradables con un enfoque informal refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje. El enfoque deberá ser adecuado para grupos de niños, adolescentes y jóvenes, adultos o hermanos de la tercera edad. Otra vez, entonces, actividades agradables con enfoque informal para que podamos reforzar la enseñanza.
Parecido al juego didáctico, pero un poco más enfocado a otras áreas. Hacemos una parte de la enseñanza con preguntas abiertas, o puede ser algo de juego, algo de improvisación, algo de representación, de recordar lo que hicimos, y decimos enfocado a niños. Los niños van acordándose exactamente lo que les dimos. Para ellos es más cercana la memoria de lo que vimos, entonces puede ser al acabar 1 o 2 o 3 temas, recordarles qué fue lo que vimos y vamos a jugar a ver quién recuerda. ¿Quién recuerda y quién aporta o quién dice palabras o quién representa a personajes, ¿no? Y también los jóvenes y adolescentes tienen una riqueza con esas actividades en las que les estamos recordando de lo que ya habíamos visto, pero de manera otra vez como de juego. Y los adultos o hermanos de la tercera edad también podemos aportar. También tenemos una memoria, tenemos un recuerdo o valoramos, ¿no? O decimos, queremos que cada quien recuerde lo que más le impactó en la clase y piénselo para que al traerlo en la próxima semana, si nos vemos, vamos a estar ahí pues compartiendo lo que a usted le pareció más importante y nos va a enriquecer. Son técnicas de refuerzo, realmente nos refuerza lo que ya habíamos aprendido. Hizo 7 centros de aprendizaje. Hizo una perspectiva de educación en la que se trabaja para lograr el desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor de los discípulos. Entonces, un centro de aprendizaje es un poquito como un espacio más dedicado a algo de que ya se dio un material o un curso, y entonces queremos desarrollar lo cognitivo, afectivo o psicomotor de los discípulos. Hay algunos ministerios que tienen muy buen material ya para presentar ese tipo de doctrinas o temas, y entonces nosotros vamos a tener estos centros de aprendizaje para dar un nivel de enseñanza un poquito más allá. Vamos a compartir el desarrollo cognitivo en este centro de enseñanza, o vamos a hacer un espacio para recordar o recopilar, o que el grupo aporte parte de lo que vimos y lo podamos hacer como una manera de enriquecer, y ese centro de aprendizaje va a ser muy importante para nuestro grupo. Entonces hay que lograr otra vez la habilidad cognitiva, afectiva y psicomotriz, o sea, lo que es conocimiento, parte intelectual, lo que es afectivo, cambiar emociones, y lo que es psicomotor. Actividades de integración se pueden hacer aquí, y entonces recordamos ahí quién aprendió algo, lo que está conociendo en la área cognitiva lo puede compartir, y esto hace que todos nos enriquezcamos. Si alguien cambió el área afectiva, sus sentimientos, algo de sus sentimientos fue modificado por la clase que dimos, o sus emociones, bueno, pues lo puede compartir. Y lo psicomotor, ¿qué habilidades adquirimos? Entonces podemos esas habilidades compartirlas, y esto otra vez enriquece al grupo. Crear grupos se hizo con mobiliario material didáctico específico para la enseñanza de grupos de estudio. Entonces sí tenemos aquí como de un nivel de enseñanza muy especial, porque queremos un material didáctico y un mobiliario especial. Podemos tratar de enriquecer. Hay algunos grupos que tienen la capacidad de, pues esos salones muy bien equipados, ¿no? Hay mucha tecnología muy moderna, un poquito costosa, es lo único, pues no muy conveniente, pero sí podemos estar haciendo que haya alguna parte de nuestro ministerio como iglesia donde tenemos ahí para darle un nivel más elevado de enseñanza, más mobiliario, más aprendizaje o más material didáctico específico para esta enseñanza. Y esto nos ayuda mucho o nos enriquece, porque realmente el grupo puede ir creciendo en esta parte de su enseñanza. Y si tenemos mobiliario especial o material didáctico muy bien realizado o muy bien presentado, siempre nos va a enriquecer como iglesia. Punto 8, evaluación de la enseñanza. Una meta inciso en la educación cristiana. En grupos de escuela dominical puede realizarse de manera informal. El material formal es necesario en grupos de discipulado o de instituto bíblico. Ese esquema aporta formalidad a los estudios en la iglesia local. Estamos hablando, cuando evaluamos la enseñanza, siempre tenemos la idea de lo que son los exámenes. Los exámenes o las pruebas allí que se pueden hacer, de manera que es una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No tenemos la mentalidad en contra de los exámenes, porque hay muchas personas a las que no les gustan los exámenes. Sin embargo, cuando aprendemos a hacerlos, nos reta como maestros presentar muy bien las guías de estudio, presentar muy bien los exámenes impresos, o ahora incluso en medios electrónicos se responden, y entonces la gente se interesa en estudiar. Que no digamos todavía esa actitud negativa hacia los exámenes como que es algo no deseado, sino que es una parte del proceso. No es todo el proceso, es una parte del proceso, y como parte del proceso de manera informal podemos presentar algunas formas de prueba que nos van a ayudar.
pero siempre puede ser una forma de enriquecer, porque el examen, incluso cuando hacemos una guía de estudio con grupos ya formales, decimos, vamos a ver los temas que vimos, las doctrinas a las que llegamos, los puntos de vista a los que nos pusimos nosotros de acuerdo, y entonces eso es lo que queremos presentar. Pero también el alumno tiene que aprender a pues, manejar esa enseñanza para que no sea de manera informal. Algunas partes de la iglesia la enseñanza es muy informal, es muy, digamos, voluntario el hecho de que la gente participe o no, pero también hay otras partes de la iglesia donde queremos que haya una verdadera formalidad de la enseñanza. Inciso A, prueba no planificada, aplicar pequeños cuestionarios para determinar el nivel de aprendizaje en los discípulos. Muchos decíamos la prueba sorpresa, ¿no? El examen sorpresa en la que no está planeado que nos hagan estas preguntas, pero nos enriquece, porque tenemos entonces sin estudio, sin guía de estudio en este caso, sin examen muy formal, ya esa prueba muy pequeñita nos ayuda a pensar que hemos aprendido. Se usa mucho ya en Instituto Bíblico o en niveles de preparación de la iglesia, pero nos puede dar una cierta riqueza, ¿no? Porque esa prueba no planificada, otra vez, a mucha gente no le gusta, porque piensa que se va a poner nervioso, que no va a aportar, pero es una parte muy bonita de la enseñanza. La evaluación siempre nos lleva a ver qué tanto aprendimos y dónde no aprendimos lo que teníamos que aprender y cómo podemos enriquecer, tanto como maestro como alumnos, la parte que se dio el tema, lo que no se dio completo, que se dio bien, que no se dio bien, y entonces esa enseñanza nos puede dar una riqueza. Tenemos que hacer los exámenes. Su propósito es dar oportunidad a nuestros discípulos para preparar un conocimiento sinóptico de la materia impartida. Hablamos aquí ya de Instituto Bíblico. No siempre en la escuela dominical podemos hacer exámenes, no todos los grupos se prestan para esto, pero sí podemos decir de manera informal en los otros grupos algo que se presenta como las pruebas no planificadas, pero en un instituto bíblico tenemos la bendición de preparar a la gente que va a predicar o ser maestros de la iglesia local, entonces los exámenes tienen una gran oportunidad. Otra vez, en este caso que sí es la formalidad, es una oportunidad para preparar el conocimiento sinóptico de la materia impartida, o sea, vamos a hacer una sinopsis de lo que aprendimos. Eso es el examen, una sinopsis de lo que aprendimos. Por eso nosotros en nuestro caso, como materias que teníamos hasta 4 meses más o menos, 16 horas de clase tenemos un examen. Pero siempre hacemos una guía de estudio. La guía de estudio incentiva el aprendizaje. Los alumnos, algunos las hacen muy bien, realizan sus guías, incluso damos algunas semanas para que las vayan preparando y de esa manera el alumno está compilando todo lo que aprendió. Está viendo todo lo que aprendió y lo vamos a plantear. Incluso cuando hacemos la solución de la guía de estudio, nos ayuda a fortalecer exactamente en qué áreas no aprendimos mucho y también los maestros dar algo de aportación ahí para que el grupo esté bien preparado. Y ya cuando hacemos el examen impreso, entonces cada alumno hace su examen. Cada alumno resuelve su examen y ve qué tanto aprendió realmente. Y esto nos ayuda a como enriquecer mucho. Diríamos que los exámenes complementan la enseñanza. No nada más son buenas clases o materias muy bonitas, muy bien dadas, sino los exámenes que nos ayudan a enriquecer. Y desde el momento de presentar la planeación del examen o hacer la guía de estudio, a veces hacemos guía de estudio incluso en grupo. Lo que no hacemos en grupo son los exámenes. Siempre el examen tiene que ser personal, porque es formal la enseñanza que estamos dando. Y también nos da la oportunidad los exámenes de complementar la evaluación. Así como hay tareas, hay algunos proyectos, el examen es una parte de la materia que damos y de esta manera se completa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los exámenes pueden ser muy buenos a ese nivel de Instituto Bíblico para que tengamos la preparación de enseñanza. En grupos de menos formalidad, escuela dominical o grupos de la iglesia, pues puede planearse con el grupo cuándo queremos examen sí o cuándo no, o las pruebas no planificadas, cómo se pueden estar presentando. Pues hermanos, agradecemos mucho su atención. Dios les siga bendiciendo. Terminamos nuestra clase 13 de Educación Cristiana.